Vamos a leer Génesis capítulo 6. Vamos a ver los primeros 8 versículos. Este pasaje son de esos pasajes que uno quisiera brincar rápido, ¿verdad? Ha creado muchos debates, muchas preguntas sobre lo que leemos en este texto, pero la intención es poder enfocarnos en el enfoque de esta porción y no quedarnos en detalles que la Biblia no da información, ¿verdad? Vamos a leer Génesis capítulo 6. Vamos a ver nada más los primeros 8 versículos. Es la introducción a este evento catastrófico que ocurrió en la historia, conocido como el diluvio. Dice así la palabra de Dios, Génesis 6, del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta hora, y venimos delante de ti rogando tu guía, tu dirección, para comprender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Ayúdanos, Señor, a poner atención, desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos. Todos necesitamos, Señor, de ti para poner atención. Ayúdanos, oh Señor, y confiamos en que tu palabra no va a regresar a ti vacía, sino que el propósito por el cual tú la enviaste se va a cumplir. Y ese es nuestro ruego y nuestra gran confianza. Esta petición te la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues no cabe duda, hermanos, que vivimos en un mundo loco, en un mundo que está de cabeza, en donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es un mundo loco, un mundo de cabeza, donde los hombres están diciendo que son mujeres y las mujeres están diciendo que son hombres y están exigiendo que les llamen así. Estamos en un mundo donde los hombres quieren casarse con los hombres y donde las mujeres quieren casarse con las mujeres. Un mundo donde se rechaza el orden de Dios, el orden que Dios ha establecido. Y rechazar a Dios y rechazar su palabra siempre va a resultar en un mundo de locura, en una humanidad enloquecida, en una humanidad necia, una humanidad sin Dios, que escogen a la criatura y desechan al Creador. Eso es precisamente lo que vemos también en el mundo que vivimos, y es lo que describe también esta porción del Génesis. Este es el mundo
que ha desencadenado el pecado. Y vamos a mirar en este pasaje de Génesis a este mundo y a esta humanidad que luego del 8 en adelante vamos a ver que pereció ahogada en el diluvio, todos con excepción de una familia. Y esa familia no pereció no porque sean buenos, sino porque la gracia de Dios los sostuvo. Quisiera que miremos en esta porción tres cosas. La primera que vamos a ver es un par de manifestaciones que nos muestran cómo la humanidad se degeneró en dos aspectos: en lo relacionado con el matrimonio y en lo relacionado con la violencia de los hombres poderosos de ese tiempo. En segundo lugar, vamos a mirar el juicio de Dios. Dios no se quedó sin hacer nada. O sea, lo que ocurre en este mundo, hermanos, no pensemos que Dios le pasa desapercibido. Dios está pendiente de lo que ocurre. Está pendiente de lo que ocurre ahora, en estos momentos. Sus ojos miran. Y la última parte, pues vamos a ver, después que se ve la advertencia del juicio de Dios, vamos a ver la manifestación de la gracia de Dios. Porque este pasaje, si bien describe cosas difíciles, este pasaje expone la gracia de Dios y el llamado para el pueblo de Dios. En primer lugar, vamos a ver estas manifestaciones que aquí nos mencionan al menos dos. Lo primero es en lo tocante al matrimonio, relaciones ilegítimas que surgieron a raíz del desencadenamiento del pecado. Bueno, en el versículo 1 podemos ver: y se aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. En los primeros versos aquí podemos ver a Moisés, que nos va a llevar de regreso al tiempo de la multiplicación de la humanidad, que ya mencionó en los capítulos 4 y el 5. En el capítulo 4 habló de esa reproducción de la humanidad, pero en la línea de Caín. En el capítulo 5, recuerden, vimos toda esa genealogía, es también la multiplicación de la humanidad, pero en la línea de Set, el sustituto de Abel, porque Caín mató a su hermano Abel. Y ya en este capítulo 6 no se enfoca en una genealogía específica, sino la reproducción de la humanidad en general. Se describe un mundo con gran crecimiento, un mundo que se iba multiplicando día a día. Este señalamiento que hace Moisés aquí, y les nacieron hijas, porque es interesante que no menciona le nacieron hijos, sino le nacieron hijas. Pues parece describir ese crecimiento que se estaba dando. Las hijas tienen la capacidad de dar a luz bebés, y Moisés con esto parece estar describiendo un cuadro donde dice que iban dando a luz hijas y más hijas y más hijas, iban teniendo bebés. La idea es, se estaba reproduciendo la humanidad. Luego señala entonces el asunto. Versículo 2. Viendo los hijos de los hombres, que las hijas de los hombres, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En la versión Las Américas dice: y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y alguien que no teme a Dios diría: qué interesante esto, eso es lo que queremos. Pero esto es justamente, hermanos, lo que es contrario al diseño de Dios. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Se acuerdan aquel Lamec de la línea de Caín? Se jactó es el primer polígamo mencionado allá. Escogió 2, pero Dios dijo 1. Así que, amados hermanos,
Su esposa es la mujer de su pacto. Y con ella usted ha de vivir y honrar a Dios. Y viceversa, hermanas. Ahora, estos identificados como hijos de Dios tomaron mujeres identificadas como hijas de los hombres. Tomaron las que quisieron, tomaron las que les gustaron. Y aquí surge, ¿verdad? Pues la primera gran interrogante. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Y quiénes son esas hijas de los hombres? Bueno, Moisés no lo dijo. Moisés no explicó quiénes eran. Aparentemente Moisés sabía que su audiencia original entendía bien de lo que estaba hablando. Y bueno, no ha sido posible llegar a un acuerdo respecto a las identidades de estos personajes. Es un texto difícil de interpretar. Desde los teólogos antiguos hasta los de hoy han tenido dificultades para explicar esta mención que hace Moisés. Sin embargo, pues vamos a ver lo que se maneja hoy en día. Hay 4 interpretaciones, que las 4 tienen sus fortalezas y también sus debilidades. La primera y la más antigua dice que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son humanas. Los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios y que ahora conocemos como demonios. Estos ángeles caídos se sintieron atraídos por las hijas de los hombres, o sea, mujeres en general. Tomaron forma corporal y se llegaron a las mujeres que les gustaron y tuvieron hijos con ellas. Y bueno, entre los argumentos que se manejan para esta interpretación es que la frase hijos de Dios, en esta forma plural que se usa en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a ángeles. En 5 ocasiones aparece esta frase en la Biblia hebrea. Hijos de Dios refiriéndose a ángeles. Por ejemplo, en Job 1:6. Dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás también vino delante de ellos, refiriéndose a los ángeles. También allá en Job 2:1 lo vuelve a decir, sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. En Job también capítulo 38, en el versículo 7, cuando está confrontando Dios a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Allá el Señor, ante su confrontación, le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? O sea, los seres celestiales. En el Salmo 29:1 también aparece esta referencia. En Daniel capítulo 3, versículo 25, cuando, ¿se acuerdan? Los 3 amigos de Daniel son metidos al horno de fuego y luego Nabucodonosor va a ver allá y dice, ¿cuántos metieron? Metieron 3. Pues hay 4 y uno de ellos, ¿qué dijo? Es semejante a hijo de dioses. O sea, dice, uno de ellos es un ángel. El Nuevo Testamento también parece apoyar esta interpretación de ángeles caídos que se casaron con mujeres. Por ejemplo, este texto es 2 de Pedro, capítulo 2. Miren lo que dice allá. Aquí Pedro está hablando de los tiempos difíciles que va a vivir la iglesia. Años después escribe Pedro, pero está haciendo referencia a Génesis capítulo 6. Aquí Pedro está diciendo que los tiempos difíciles vendrá para la iglesia del Señor, donde habrán personas que van a negar su fe, donde se van a oponer al evangelio, donde habrá falsos maestros que traerán corrupción a la iglesia. Y aquí Pedro usa 2 historias del Antiguo Testamento. La historia de Génesis 6 de Noé y la historia de Lot cuando fue rescatado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y le está diciendo en esta porción que así como Dios libró a los suyos de los tiempos difíciles en el Antiguo Testamento, también lo va a hacer aquí en estos tiempos. Dice, miren lo que dice el texto. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. O sea, está mencionando aquí el mismo evento. Y obviamente, como se está mencionando a ángeles
ángeles que pecaron y está refiriendo al caso de Noé. Entonces, este texto se usa para probar esta interpretación de que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son humanas, mujeres humanas. Otro texto es el de Judas. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ellos moraban en los cielos, dice, estos ángeles abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, hablando de los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas está haciendo lo mismo aquí, en este texto donde habla de falsos maestros, de personas que van a negar la fe, apela al Antiguo Testamento para mostrar cómo Dios liberó a su pueblo en el pasado y lo hará en el futuro. Y se refiere a dos eventos aquí. A los ángeles que abandonaron su morada, su propio hogar, y también a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dice Judas que de la misma manera que los ángeles, estas ciudades cometieron una extraña inmoralidad. Lo que la historia de Génesis 6 tiene en común con la historia de Sodoma y Gomorra es esa forma anormal de sexualidad que se practicó allí. Y bueno, lo que están haciendo estos autores del Nuevo Testamento es mostrar que si Dios pudo liberar a su pueblo del Antiguo Testamento, también lo va a hacer en el Nuevo Testamento. Los que no están de acuerdo con esa interpretación de que se refiere a ángeles caídos que se unieron con mujeres, pues dicen que Jesús afirmó que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. ¿Se acuerdan cuando los saduceos le preguntaron acerca de la resurrección? Porque ellos no creían y le presentan un caso así muy extremo, ¿no? Una mujer se casó y se murió su esposo y pues para que le dejaran descendencia se casó con el hermano y así con todos los hermanos y después se murió hasta la mujer. A ver en la resurrección de quién va a ser esposa. Y Jesús le dice, no conocen las escrituras. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero a este argumento le responden que Jesús habló de los ángeles que están en los cielos. Y aquellos ángeles caídos que se llegaron a las mujeres abandonaron su morada y vinieron a cometer esta extraña inmoralidad. Bueno, otro argumento es que se refiere a los hijos de Dios, que son gobernantes poderosos, reyes tiranos de esos tiempos. Una referencia a antiguos gobernantes que descendían de Caín y que se dedicaban a la poligamia, y las hijas de los hombres se trataba de sus harenes reales. Otros afirman que se trata de que los hijos de Dios son los hijos de Set, que viene hablando del capítulo 5, y las hijas de los hombres son las hijas de Caín, que hablan del capítulo 4. Entonces, al hacer esta conexión, se interpreta que este pasaje señala que los hijos de Dios son los setitas, los de la línea de Set, y las hijas de los hombres son las cainitas, que se casaron, mujeres hermosas, pero mujeres que no temían a Dios, tuvieron hijos con ellas, y esto trajo como consecuencia la degeneración de la línea de Set también. Y bueno, una cuarta interpretación que puede derivarse de esta tercera es que los hijos de Dios son en general creyentes y las hijas de los hombres son mujeres no creyentes. Que sí, los hijos de Dios pueden haber descendido a través de la línea de Set y las hijas de los hombres son precisamente eso, hijas de los hombres, no son hijas de Dios. Y entonces tenemos aquí a creyentes casándose con incrédulos, personas que no temen a Dios. Si bien no estamos del todo seguros quiénes son estas personas, sí podemos saber lo que hicieron. Tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban.
Este lenguaje que se usa aquí no parece ser un lenguaje para referirse a matrimonios aprobados por Dios. Matrimonios legítimos. Se nota que estos hijos de Dios tomaron por la fuerza mujeres sin su consentimiento. Incluso este lenguaje podría referirse a que hubo violencia de estos hijos de Dios contra las mujeres. Lo que se puede identificar aquí son uniones inmorales, uniones no aprobadas por Dios. Y estas uniones contribuyeron en gran medida a la desaparición del mundo antes del diluvio. Claro está, no es el único pecado que se estaba cometiendo, pero estas uniones pecaminosas fueron un factor clave para que el juicio de Dios llegara. Hoy en día podemos ver esta degeneración del matrimonio como consecuencia del pecado que se ha desencadenado en la humanidad. Por ejemplo, la humanidad ya no quiere casarse. Quiere tomar mujeres u hombres tantos como quieran, vivir en las uniones abiertas, libres como ellos les llaman, y cometer inmoralidad. Hoy en día se quiere definir la sexualidad en estos tiempos posmodernos y quieren definir cómo y con quién se practicará la sexualidad. El gobierno también está involucrado en seguir agrandando este mundo anticristo. El viernes 24 de junio se realizó por primera vez el primer parlamento juvenil LGBT++, convocado por un partido, el Movimiento Ciudadano, en donde participaron personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Dios dijo que solo hay dos, hombre y mujer. Personas de 18 a 29 años de varias regiones del país, con el objetivo de escuchar sus voces para que se hagan leyes que garanticen sus derechos y libertades y acceder a una vida plena. Así dice la nota. El coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en el Senado, y que es también senador por su estado, fue quien su partido lo convocó a este parlamento. Y él dijo estas palabras, cito, usando lo que se le llama lenguaje inclusivo en el Senado. Dice, el Senado será el vehículo que fomente la participación de las comunidades de la diversidad sexual para que sean representados en la política en el país. Hoy y siempre, con orgullo, hagamos leyes para que todas, todos y todes, SIC, así estaba, tengan garantizados sus derechos y puedan ser, creo que puede decir ellos mismos, pero como tiene X aquí, no sé qué quiere decir. O sea, ahora el gobierno va a participar creando leyes para que estas ideas, estas ocurrencias sean establecidas como leyes y tengamos que vivir a la luz también de esta sabiduría del mundo. Lo que no podemos olvidar y rechazar es que Dios declaró lo que será su creación, varón y mujer. Es Dios quien ha hablado respecto de cómo vivir su institución del matrimonio. Es un hombre con una mujer. El matrimonio es una expresión del amor de Cristo por su iglesia. Y esta representación del amor de Cristo por su iglesia solo puede ocurrir entre dos creyentes que temen a Dios. Unirse en matrimonio con un no creyente no es la línea que debe seguir alguien que teme a Dios y quiere seguir su palabra. El pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo santo. El pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo santo. Y si hay algo que Dios prohibió fueron los matrimonios mixtos, con personas que no temen a Dios, con personas que no adoran al Dios de las Escrituras. Pero ellos no hicieron caso. Y los matrimonios mixtos llevaron a la idolatría al pueblo de Israel y esto tuvo graves consecuencias para el pueblo de Dios.
casarse con una persona que no teme a Dios, con una persona que no cree y teme verdaderamente a Dios, no lleva a sitio seguro. Queridos jóvenes, no pongan su mirada en el mundo para conseguir esposo o esposa. Sean fieles a Dios y oren por una mujer piadosa, por un varón piadoso. Pero querido joven, sé tú ese joven piadoso, esa señorita piadosa, que ama a Dios y teme a Dios. Aquí podemos ver cómo el pecado se desencadena y lleva a estas relaciones inmorales que Dios no aprueba. Pero Dios no se quedó sin hacer nada al respecto. Dios intervino. Miren lo que dice luego. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios declaró que no iba a tolerar esa corrupción. Dios redujo drásticamente la vida del hombre. Dios le pone un tiempo límite al hombre. Serán sus días 120 años. Hay dos maneras de entender este planteamiento aquí. La primera es que 120 años serán el tiempo que pasarían desde la emisión del decreto de Dios y de su juicio, que conocemos que fue el diluvio. O lo que está haciendo el Señor aquí es ponerle límite de vida. De casi vivir 1000 años, ahora solo vivirán 120 años. Lo que tenemos aquí es una declaración de Dios de que Él establece un tiempo límite para el arrepentimiento del hombre pecador. Dice: mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. El Espíritu de Dios lleva a cabo una obra de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Este llamado a arrepentirse no lo hará por siempre. Hay un límite de tiempo. Y de no responder en ese tiempo de gracia establecido por Dios, como dice Romanos 1, Dios mismo los entrega a sus malos deseos de su corazón para deshonrar sus propios cuerpos. Dios mismo los entrega a las pasiones vergonzosas. Dios mismo le dará un empujón, como dice alguien, le quitará los frenos de su auto para que siga el camino ancho que lleva a la destrucción. Hoy en día continúa la rebelión del mundo contra Dios. Y el Espíritu de Dios se sigue moviendo, actuando. Pero el mundo insiste en rechazar a Dios. Y Dios dice: mi espíritu no va a continuar así por mucho más tiempo. Hay un tiempo de oportunidad para responder al llamado de arrepentimiento que Dios ofrece. Pero hay un tiempo en que ya no habrá oportunidad. No sé cuántos años sean estos, pero se acerca el tiempo cuando el arca de la salvación va a ser cerrada y el tiempo de la destrucción sin precedentes azotará a la humanidad que quiere vivir sin Cristo. Jesús dijo en Mateo 24:37, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Él vendrá repentinamente, como dice su palabra, y no habrá tiempo para arrepentirse ese día. No habrá tiempo para arreglar ya las cosas con Dios. Tal como sucedió cuando Noé cerró el arca y nadie más pudo entrar. Ahora estamos viviendo en días como en el tiempo de Noé. No sabemos cuánto más tiempo falta de estos tiempos de locura y de incredulidad en el mundo. Pero algo sí nos debe quedar claro: no será para siempre. En otro asunto que vemos la corrupción es en lo tocante a los gobernantes de ese tiempo. Hombres que infundían temor. Dice ahí el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos.
Al leer aquí que había gigantes en la tierra en aquellos días, probablemente nos imaginamos, ¿verdad?, hombres de gran estatura, pensando que se trata de los hijos que tuvieron las hijas de los hombres con los hijos de Dios. El asunto es que la palabra que usó Moisés aquí y que se traduce como gigantes, la palabra que usan es nefilim. Y aunque leemos aquí la palabra gigantes en la tierra, lo que escribió Moisés dice, había nefilim en aquellos días. Y claro, la pregunta que viene ahí, ¿quiénes son los nefilim? ¿Qué es un nefilim? El texto no dice quiénes eran los nefilim. Muy probablemente Moisés no dijo nada al respecto porque es de suponer que los primeros lectores sabían quiénes eran los nefilim. De manera que no era necesario explicar la identidad de estas personas. Pero si leemos con cuidado el texto, debemos entender que el texto no dice que los nefilim fueron los hijos que procrearon los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Lo que sí dice el texto es que había nefilim en aquellos días y también después de esos días cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Solo en 2 ocasiones aparece esta palabra nefilim, aquí en Génesis 6 y en Números capítulo 13. Recuerden que en Génesis, la primera audiencia del Génesis es el pueblo de Israel que está yendo hacia la tierra de Canaán. Este pueblo de Israel ya había enviado espías, 3 espías a la tierra de Canaán para que trajeran un informe de cómo es esa tierra. Y cuando llegaron, la mayoría de esos espías trajeron malos reportes. Dijeron, no, sí, es una gran tierra, pero nosotros no vamos a poder entrar allá. Dice, no podremos subir contra aquel pueblo, dijeron, porque es más fuerte que nosotros. Vimos allí gigantes. La palabra que aparece allí es, vimos allí nefilim. Hijos de Anac, raza de los nefilim. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecimos a ellos. Lo que sí dice Moisés es que estos nefilim fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aunque hay opiniones divididas respecto de quiénes son estas personas, muy probablemente se refieren a jefes militares, guerreros poderosos de ese tiempo, pero que en este contexto, esa descripción debería ser tomado como algo negativo. Estos hombres eran conocidos por su violencia, que causaban terror en aquellos que los rodeaban. Esa violencia que empezó con Caín matando a su hermano Abel, y luego la jactancia de Lamec, viene a cobrar proporciones mayores con estos nefilim que amenazaban con violencia en todo momento. Moisés les hace ver a su audiencia inmediata que estos poderosos guerreros, los nefilim, hombres de renombre, hombres famosos de aquellos tiempos, ya existían desde los tiempos primigenios y después. Es posible que los israelitas que se estaban dirigiendo a la tierra prometida tuvieran temor de aquellos nefilim que los espías reportaron que vivían allí. Y Moisés de alguna manera le está diciendo, los nefilim existían antes, y existían después. Y que por más poderosos y violentos que pudieran parecer, debido a sus logros y hazañas por las que eran conocidos, ellos no estaban por encima de Dios. Dios estaba encima de ellos. Una manera de decir, no hay que temer. Ellos existían antes y también fueron destruidos. Aunque eran poderosos, aunque hacían hechos asombrosos, hacían hazañas de renombre, Dios no se impresionaba con ellos. Cosas similares ocurren hoy en día. Gobernantes que amenazan, políticos que han adoptado la agenda de este mundo y que luchan por imponer leyes que quiten las libertades personales, individuales. Quieren imponer sus reglas a la gente. Esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a aceptar, esto es lo que vas a rechazar, así es como te vas a comportar. Ese es el tipo de persona que vas a ser.
O también como los famosos o los influencers de hoy en día, que son tenidos como héroes culturales, que son admirados, que son respetados y son usados para promover vidas que conducen a un camino oscuro de libertinaje y de depravación moral. Pero Dios no va a contender para siempre, hay un límite. Nada pasa desapercibido de Dios y aquí viene el anuncio de su juicio. Él puede ver en lo profundo del corazón del hombre y puede ver las intenciones y los pensamientos. Y vio Jehová. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Esta es una radiografía del corazón humano. La maldad impregnada en su corazón. La corrupción de la raza humana había alcanzado un grado tal que el pecado dominaba por completo la humanidad. Tratemos de reflexionar, digerir este versículo. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Todo designio, toda intención era continuamente solamente al mal. En la versión Reina Valera contemporánea se lee así: todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Esta es la descripción que conocemos en la teología como la depravación total del hombre, que a mucha gente no le gusta. Todo su ser está contaminado con el pecado. Mire, el pasaje de Eclesiastés 9:3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El hombre se había vuelto extremadamente malvado en los días previos al diluvio. Pero es la misma situación hoy en día, hermanos. Pablo hace un retrato perfecto ahí en Romanos capítulo 3, donde dice: ¿acaso los judíos somos mejores? Le dice Pablo a ellos. De ninguna manera. Y dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaño. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Esa no es una descripción que nos guste. ¿A quién le gusta que le digan eso? Pero esa es la descripción que hace Dios respecto del hombre sin Cristo, de aquel hombre que rechaza a Dios. El testimonio de las Escrituras de principio a fin es que el hombre caído, pecador y no regenerado, está corrompido en su totalidad. Y como resultado de esto vemos lo que dice los versos 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La depravación de la raza humana estaba poniendo en curso el juicio divino. En el verso 6, Moisés deja ver el corazón de Dios. Se arrepintió el Señor, le dolió en su corazón, lo cual pudiera sorprendernos. ¿Cómo debemos entender el arrepentimiento del Señor? ¿Cómo podemos entender el pesar de Dios al haber creado al hombre y el dolor de Dios? Es importante entender, hermanos, que la Biblia está escrita en lenguaje humano y por lo tanto se usan figuras literarias. Hay una que se llama el antropomorfismo. Es un recurso literario para atribuirle a Dios cualidades humanas, como cuando se dice: y miró Dios desde los cielos.
entendemos que la mirada de Dios está sobre nosotros. Hay otra figura literaria conocida como antropopatismo, en donde se le atribuye a Dios emociones humanas. Y de esta manera se describe cómo se siente Dios, porque es una persona. Por ejemplo, con el comportamiento de la humanidad o de su pueblo. Por lo tanto, no debemos pensar que Dios fue tomado por sorpresa con esto. No significa que Dios cometió un error que desearía no haber cometido. Indica el disgusto de Dios por el pecado. En otras partes del Antiguo Testamento leemos que Dios no cambia de opinión, que no comete errores, que no se arrepiente en el sentido humano. Por ejemplo, usted va, compra un auto y dice, oh, este auto está muy bueno. Entonces usted lo compra y luego a los 15 días se le echa a perder y dice, me arrepiento de haber comprado este coche. Porque usted no conocía el estado del coche. Dios puede conocer todo. O sea, el arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento humano, es un lenguaje humano para mostrar dolor en el corazón de Dios por la conducta del hombre. Por ejemplo, hay un texto en 1 de Samuel, ¿se acuerdan? Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Se acuerdan del profeta Samuel con el rey Saúl que había desobedecido a Dios? Y dice el profeta Samuel, lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es la misma idea, pero recuerden lo que había dicho antes, que él no se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Está usando esta figura literaria para mostrar el dolor de Dios en esto. Este lenguaje que se usa para referirse a que el Señor se arrepintió es un lenguaje destinado a ser enfático cómo Dios se relaciona y responde también ante el pecado. La vida emocional de Dios no es voluble como la nuestra, no es reaccionaria como la nuestra. Y es por eso que da a conocer su plan. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios ya lo había advertido en el versículo 13. No voy a contender para siempre. Dios ya había en su gracia provisto un tiempo para el arrepentimiento. Y ahora da a conocer que lo va a hacer. Su juicio implicaría la eliminación completa del hombre y de todas las criaturas que lo acompañan, desde el hombre hasta los animales. Ahora se ha preparado el escenario de lo que va a mostrar el diluvio. Y por último, hermanos, la manifestación de la gracia de Dios. Mire el versículo 8 cómo concluye. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así como trató severamente el pecado, así también él otorgó misericordia. Noé, como Enoc, vamos a ver luego que Noé caminó con Dios. Y si es que Noé pudo caminar con Dios, fue por la gracia de Dios también. Porque él halló gracia ante los ojos de Dios. Noé fue conservado por la gracia de Dios. Y de esta manera Dios, por su gracia, conservó un pueblo para sí mismo. Y aunque leemos que Noé caminó con Dios, no significa que no era pecador y merecedor de la muerte. El hecho de que haya gracia ante Dios no significa que fue salvo por sus obras o por su justicia. Noé fue salvo por gracia. Sin la gracia de Dios manifestada en la vida de Noé, él habría perecido como los demás. La gracia de Dios aquí hacia un hombre se convierte entonces en la salvación de la humanidad. Y aquí vemos, hermanos, que la única esperanza para el mundo es la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? El favor no merecido de Dios. Y aunque todos merecen el castigo por el pecado, la gracia muestra favor. Y esta es la última frase que Moisés va a usar al concluir esta sección con Adán y luego va a empezar otra sección con Noé. Hermanos, este episodio que hemos visto, más que identificar quiénes son los hijos de Dios, quiénes son esos. Ojalá y no se vaya usted hoy a dormir y que le dé insomnio porque no logró
interpretar quiénes son estos. Lo que este episodio muestra es que nada pasa desapercibido ante la vista de Dios. Nadie desafía a Dios y prevalece. La humanidad antediluviana quiso imponer su orden, quiso imponer sus leyes, pensó que se saldría con la suya, pero llegado el tiempo de Dios, murió ahogada en el diluvio, excepto la familia de Noé, que halló gracia ante Dios. Los que deshonraron la institución santa del matrimonio instituida por Dios no quedaron impunes. Dios acabó con ellos. Los que se sintieron poderosos y ejercieron violencia sobre otros no prevalecieron. Dios los destruyó. Dios habló claro cuando dijo que no contendería para siempre con el hombre. Les fijó un tiempo para arrepentirse, pero ellos no respondieron y fueron destruidos. Tal vez pensamos que nuestro mundo está lejos de ser ese mundo antediluviano, terrible y perverso, donde toda intención de su corazón era hacia el mal. Y pensamos que somos diferentes. Pero la realidad hoy en día parece ser similar. La maldad de los hombres es mucha en la tierra. Y los designios del corazón del hombre es de continuo al mal. Las intenciones del corazón del hombre son de rebeldía a Dios, son de deshacerse de Dios, deshacerse de su palabra. Las intenciones del corazón del hombre son imponer su propia ley, imponer su propio orden. Nuestros gobernantes, nuestras autoridades, nuestros legisladores, nuestras instituciones educativas quieren imponer una agenda donde Cristo no esté. Donde lo bueno establecido por Dios sea lo malo y donde lo malo declarado por Dios sea lo bueno para el mundo de hoy. Y la industria del entretenimiento está colaborando arduamente para saturar el mundo con esta agenda anticristo, para exaltar la inmoralidad, para exaltar la inmundicia sexual, para deconstruir la fe cristiana. El blanco son nuestros hijos, son nuestros jóvenes. Y la gran esperanza para nuestra iglesia es la gracia de Dios. La gran esperanza para nuestra iglesia es el Evangelio de Cristo. Es su palabra. Tenemos el gran llamado de aferrarnos a su bendita palabra. Tenemos el llamado de Dios, querida iglesia, de enseñar la palabra de Dios en nuestra casa. De enseñar a nuestros hijos acerca de quién es Dios y sus obras. Y tal vez, no sé cuántos años llevas como papá y tus hijos no saben de Dios y de sus obras, porque estás siendo negligente a este llamado de Dios. Tenemos un gran llamado, queridos padres de familia, a hablar de la palabra de Dios en casa, a vivir bajo la luz de la palabra de Dios, a vivir bajo su instrucción. Y nuestra esperanza es la gracia de Dios, la gracia que salvó a Noé y su familia. La maldad, la violencia, la inmoralidad, la inmundicia, los asesinatos, la rebeldía ante Dios, el rechazo de su palabra, etcétera, etcétera, no será para siempre. Y la advertencia es la misma. Dios no contenderá para siempre con el hombre. Hoy todavía es tiempo de arrepentimiento. La única esperanza para el hombre es la gracia de Dios. La gracia que salvó a Noé y a su familia. ¿De qué nos está llamando Dios a arrepentirnos en esta mañana? De nuestra negligencia como padres, como madres, de nuestra negligencia ante el estudio de la palabra de Dios. Arrepentirnos de nuestro tanto consumo de la inmoralidad, de las obras manifiestas de la carne, que son adulterio, fornicación, tantas cosas que describe Gálatas capítulo 5, que consumimos a diario. Porque vamos, es más fácil aventarnos toda una serie
que aventarnos la gran narrativa de la historia bíblica, la historia de la redención. Y Dios nos está llamando a arrepentirnos del mal uso del tiempo, hermanos, que hemos estado teniendo, es hoy. Si el Señor te está llamando al arrepentimiento, no te tardes. Si estás deshonrando el matrimonio, arrepiéntete. Si estás ejerciendo violencia en tu hogar, arrepiéntete. Si estás practicando la inmundicia sexual, si estás metido en hábitos pecaminosos, es tiempo de arrepentirse. De lo contrario, debes saber que estás sentado bajo el juicio de Dios. Pero hay esperanza. Tu única esperanza es la gracia de Dios. Clama a Él. Y así como Noé, puedas hallar gracia ante los ojos de Dios. No será para siempre este mundo de violencia. No será para siempre este mundo de rebeldía contra Dios. No será para siempre este mundo de descarada inmoralidad que hoy en día vivimos. Cuando Cristo vuelva, veremos el final de todo este mal. Nos rescatará y nos llevará a un mundo de bendición eterna. Cuando Cristo vuelva, traerá consigo una renovación total de la creación, libre de violencia, como dice Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más asesinatos, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amada iglesia, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en su gracia. Esa es nuestra única esperanza. No hay nada que pase desapercibido ante los ojos de Dios. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Y el mensaje del Evangelio, hermanos, el llamado de su palabra es al arrepentimiento y vivir en línea con su santa voluntad. Y si el Señor te está llamando entonces al arrepentimiento, no te tardes más. Si aún tú no has empezado una relación con Dios a través de Cristo, Dios te llama también a arrepentirte, confesar tus pecados al Señor y rogar que su gracia se derrame en tu vida y tú puedas caminar con Dios, empezar una relación creciente con Dios hasta el día que Cristo venga. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la esperanza que en Cristo tenemos. Cuando nuestro Salvador Jesucristo regrese, los que hemos confiado en Él, contemplaremos realmente el fin de la violencia. Gracias te damos, Señor, por tu evangelio, por estas buenas noticias que nos anuncian a los hombres que hemos pecado, que hay suficiente gracia en Cristo, el favor no merecido, y que creyendo en Él, confiando en Él, podemos obtener el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados contigo y gozar de una nueva vida. Y que aún cuando en este mundo seamos rechazados por poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque este mundo caído es un mundo anticristo, anti Dios, anti tu palabra, ayúdanos, Señor, a ser fieles y a poder ser también esos faros, a poder ser esas voces, Señor, que no nos dé temor callar cuando alguien demande razón de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero ayúdanos a hacerlo con humildad, con mansedumbre, pero con convicción. Gracias te damos, Señor, porque la fe de tu pueblo en ti es verdadera, es confiable. Y podemos entonces confiar de que nos has hablado tu verdad. Y al aferrarnos a tu palabra, nos estamos aferrando a tu verdad. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.